Es interesante que cada proclama que llega, cada palabra que llega, nosotros debemos aprender a caminar sobre ella a través de la fe y no dejar caer ninguna palabra de Dios a tierra como lo hacía el joven Samuel, ¿no? Entonces, cuando esta proclama se desató, los primeros días del mes de enero, ¿no? El primer día del mes de enero, nuestro apóstol comenzó a ampliar un poquitito, podríamos decirse, para poder alcanzar entendimiento de lo que realmente significa el renuevo, ¿no? Y esto fue algo muy importante, porque, mire, entre otras cosas, nuestro apóstol habló de nuestros hijos como renuevos. ¿Amén? Y esto es bien interesante, ¿no? Esto es bien interesante porque yo recuerdo que en aquellos días yo les traje un video aquí que ahora vamos a ver juntitos, y un video editado, obviamente, una partecita muy cortita que yo quiero que veamos, porque fue muy importante para mí, para algunos de ustedes. Vamos, fíjense, hoy nosotros tenemos que ver que junto con la proclama del renuevo se nos proclamó el año de los hijos. ¿Por qué razón? Vamos a ver el video. ¿Tenés el video allí a mano? Mira. Ya los corregiste, castigaste, los bendijiste, les hablaste, lloraste. Ahora, reposa y ten actitud de justicia. Y el Señor te lo va a traer de regreso, porque este es el año del renuevo. Amén. Este es el año de los ven. Este es el año de los hijos. Y Dios va a hacer que ellos sean renovados. ¡Aleluya! A través de tu Hijo amado Jesucristo. Me hiciste hijo a mí también. Y ahora apreciamos la familia. Perdona, Señor, cuando hemos fallado en cuanto a esta situación de familia, tanto en la iglesia como en la casa. Bueno, mire, este fragmento, esto ocurrió en los primeros días, ¿no?, de la proclama, gloria a Dios. Y el Señor lo guió a nuestro apóstol a través de la palabra del Señor, justamente a poder establecer esto, ¿verdad?, en el mundo espiritual a través de la palabra del Señor. Y mire, qué interesante esto, ¿no? Porque si esto lo tomamos, tiene mucho que ver con la familia, ¿verdad? Y muchos de nosotros tenemos problemas con un hijo, ¿verdad? Y anhelamos que ese hijo regrese, y eso es una bendición grande. Anhelamos la restauración, anhelamos la bendición en la casa, obviamente. Ahora, entonces yo recuerdo que en aquellos días yo tomé esta palabra, gloria a Dios, tomé esta palabra y la mantengo viva, la voy regando cada día, porque eso tenemos que hacer con la palabra. Estamos en diciembre, ¿verdad? Pero volvemos a repetir el principio que siempre tocamos aquí. No se termina la proclama, sino que es una puerta que queda abierta. Pero cuando nosotros recibimos una palabra, tenemos que regarla con la fe, mantenerla viva en nuestro corazón para que no se apague. Si no, no hay más revelación. Si no, no hay más prosperidad. No hay más abundancia. No, de ninguna manera. Son puertas abiertas. Instrucción que el Señor nos ha dado a través de su palabra para que nosotros mantengamos viva esa palabra y la pongamos por obra a través de la fe. Y vamos a ver la mano del Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, fíjense que yo he tenido presente y tengo presente esta palabra en cuanto a lo familiar. Pero fíjense, esta mañana yo hablaba con el Señor y digo, Señor, gloria a Dios, yo sé que esto es una puerta abierta y ni se me ocurre, ¿no?, que la proclama del renuevo pasa a la historia, sino todo lo contrario. Ahora, en esa reflexión del apóstol, él decía, tené algo. Vamos a escucharla de vuelta. Mire qué interesante lo que dijo. Mire, vamos a escucharlo un segundito. Dijo que tenemos que hacer algo.
mientras esto avanza y él mueve su mano. Mire. Ya los corregiste, castigaste, los bendijiste, les hablaste, lloraste. Ahora, reposa y tenga actitud de justo. Así. Reposa, otra puerta abierta, y ten actitudes de justo. Entonces, fíjense que tenemos un trabajo, ¿no? ¿El trabajo nuestro cuál es? Señor, yo quiero ver la gloria de Dios en mi hijo, en mi hija. Bárbaro. Reposa. Está en las manos del Señor. Amén. Y tengamos actitudes de justo mientras tanto. ¿Están entendiendo esto? Entonces, fíjense que esto es algo que a mí me quedó claro en cuanto a este año y lo tenemos que seguir manteniendo. Ahora, esta mañana yo me levanté pensando, meditando, falta poco para que para recibir la nueva proclama, y yo, Señor, acá hay algo más. Acá tiene que haber algo más, gloria a Dios. Entonces el Señor me habló con respecto a esto, y qué importante es lo que el Señor me dijo. Yo quiero compartírtelo. Mire, fíjense, la vida del creyente, nuestra vida, dice que es como la luz de la aurora, va en aumento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos ir avanzando. Ahora, debemos ir avanzando. Es lo mismo que de repente tomar una ruta, ¿verdad? Y vos sabés que tenés una velocidad final, pero tenés que hacer oído a las señales, porque no podés salir, ¿no? Fierro a fondo de movida, ¿no es cierto? Bueno, despacito vamos tomando hasta que estamos sobre la autopista y llegamos a la velocidad máxima permitida. Pero son pasos que vamos desarrollando. Ahora fíjense qué interesante, porque cuando avanzamos sobre la palabra del Señor, encontramos este camino visto desde una óptica muy importante, porque nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Pero no estamos llamados a ser siempre su pueblo. Estamos llamados a ser esposa. No sé si yo me doy a entender. O sea, nosotros somos su pueblo, gloria a Dios, somos su pueblo, pero no estamos llamados a siempre ser su pueblo, sino ir avanzando hasta la categoría de esposa, porque el Señor viene por su amada, el Señor viene por su iglesia, viene a casarse con su iglesia. ¿Cómo están entendiendo esto? Ahora, hay algo que podría decirse un paso intermedio entre pueblo y esposa. A ver. Entre pueblo y esposa hay un paso intermedio. Y yo oraba al Señor, digo, Señor, pero... Y empezaba a dar vueltas, ¿no? Gloria al Señor. Y Pipo me despertó bien temprano a la madrugada. Y me levanté, oh Señor, acá hay algo. Vamos a avanzar. El apóstol dijo que este es el año de los hijos. Entonces, a mí, personalmente, se me encendió una luz de esperanza. Porque estoy esperando que regrese un hijo. Tal vez pueda ser la situación de alguno de ustedes, ¿verdad? O quien recibe este mensaje a través de las redes sociales. Pero algo en mi corazón me dijo que esto es más amplio. El año de los hijos es algo especial. Vamos a ver las imágenes que trajimos hoy. Mire, fíjense, año del renuevo, año de los hijos. Nuestro apóstol hizo esta proclama en este año del renuevo y menciona este tiempo como el tiempo de los hijos, ¿verdad? Ahora, vamos a avanzar un poquito más. Mire. Vamos a ver una figura en la palabra de dicho camino. ¿Qué camino? El camino que estamos mencionando. Nosotros somos su pueblo, ¿verdad? Y yo recuerdo y tengo grabado en mi corazón algo muy poderoso, ¿verdad? Que está justamente reflejado en el libro de Ruth, que es justamente esta frase, Ruth 1:16, cuando Ruth le habla a su suegra Noemí y le dice, tu pueblo será mi Dios, ¿no? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo, gloria a Dios. Entonces, fíjense que acá Ruth,
como figura de la iglesia, que se casará con Cristo, dijo esto. Entonces, ¿qué fue lo primero que dijo? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. O sea, empezamos como pueblo, pero seguimos como hijos, hasta convertirnos en esposa. Y aquí, si este es el año de los hijos, hermano mío, gloria a Dios, y venimos del reposo, y estamos en el año de los hijos, en este renuevo, cada vez está más cerca el Señor. Pero nosotros tenemos que estar seguros que estamos en el nexo, en el vínculo entre el pueblo y la esposa, o sea, hijos. Fíjense, miren, vamos a buscar Apocalipsis 21:7. Apocalipsis 21:7, fíjate. Vamos a ver qué dice esta palabra, porque es muy importante que tenemos que comprenderla. Y después vamos a avanzar un poquito sobre Juan también. ¿Por qué razón yo quiero que veamos esto? Mire, Apocalipsis 21:7. Dice la Biblia: el que venciere heredará todas las cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, ¿qué dijo Ruth cuando comenzó la carrera? Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Pero ella llegó a ser esposa. ¿Vamos entendiendo? Ella llegó a ser esposa. Y acá dice que el que venciere, el que pueda vencer, el que lo logre, gloria a Dios, va a heredar, él va a ser nuestro Dios y seremos sus hijos. Entonces tenemos que comprender que si bien el vínculo que nos une entre ser pueblo y ser esposa es ser hijo, tenemos que comprender que para llegar a la estatura de hijo hay que perseverar. ¿Hay que perseverar en qué? Perseverar en el camino del Señor, perseverar en la justicia, porque ¿cuál es la instrucción de parte del apóstol? Tener actitudes de justo y reposar. Amén. Y vas a ver la gloria del Señor. Entonces, debemos comprender que no podemos aplicar solamente eso de ser justo al tema familiar, sino que tenemos que aplicarlo para nuestro día a día, porque nuestra meta debe ser llegar a ser esposa. ¿Cómo están entendiendo esto? Si esto lo sumamos, espere que me pongo la máquina de mirar. Si esto lo sumamos, mire, acompáñeme, gloria a Dios, a Juan 1:12. 1:12. Sí. ¿La Biblia de las Américas la tenemos? Mire. Pero a todos los que la recibieron, cuando uno recibe a Cristo, se transforma en parte del pueblo. ¿Amén? Dice, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No está hablando de nacer de sangre ni voluntad de carne, sino de la voluntad del Señor, o sea, nacer en el Espíritu. Pero fíjense que es importante comprender lo que dice, llegar a ser hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es pueblo. Es pueblo. Mire qué interesante, dice el apóstol Pablo, que todo lo que le pasó al pueblo del Señor nos sirve como ejemplo para nosotros. Vamos entonces al libro de Éxodo. Mire, vamos al libro de Éxodo, acompáñeme. Éxodo, gloria a Dios, qué lindo. Vamos a ver, en el libro de Éxodo vamos a encontrar las plagas. Recuerda que el pueblo estaba cautivo, ¿verdad? Estaba cautivo, allí por el capítulo 7, perdón. Gloria a Dios, sí. Encontramos la plaga de la sangre, que es la primera de una serie de 10. ¿No? Después vienen las ranas, los piojos, bueno, etcétera, etcétera. Fíjense lo que dice capítulo 7, versículo 16. Gloria a Dios. El Señor le habla a Moisés y lo envía a Faraón. Y le dijo, y dile, el Señor, Dios de los hebreos. ¿Dios de quién? De los hebreos.
eran hebreos, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo. No les dice, deja ir a mis hijos. El que los menciona como hijos es el faraón mismo, ¿verdad? Porque habla de los hijos de Israel, ¿verdad? Pero fíjense el Señor en qué categoría los pone. Hebreos, y luego le dice, deja ir a mi pueblo. O sea, el primer paso desde la libertad de Egipto hacia el camino a Canaán era ser pueblo. Miren, ese es el capítulo 7, ¿verdad? Miren el mismo capítulo 7, versículo 8, en la plaga de las ranas. Capítulo 8, versículo 1. Miren lo que dice. Entonces el Señor le dijo a Moisés, ve a Faraón y dile, así dice el Señor, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Gloria a Dios, mire hermano. Entonces si nosotros seguimos avanzando en las Escrituras, desembarcamos en el capítulo 8, versículo 20, encontramos la plaga de las moscas y dice, Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón, he aquí, él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo. Capítulo 9, versículo 1, nuevamente encontramos la misma orden. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Avanzamos, capítulo 9, versículo 13. Dice, entonces Jehová le dijo a Moisés, levántate de mañana, ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo. O sea, eran hebreos y se iban a transformar en su pueblo cuando empiecen a marchar. Vos y yo nos transformamos en pueblo y estamos llamados a llegar a ser hijos, ¿verdad? El día que le aceptamos en nuestro corazón. Y así vemos, o sea, en varias oportunidades. Vemos que capítulo 10, la plaga de las langostas, versículo 3, nuevamente, dice, entonces vino Moisés a Aarón y a Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Gloria a Dios. Y esto va avanzando, ¿no? Gloria a Dios. Ahora, lo interesante de esto es que en el capítulo, 10, versículo 3, vimos el último, ¿verdad? Gloria a Dios. Mire, si avanzamos un poquitito más, nos vamos a encontrar en el capítulo 12, versículo 37 en adelante, el título es Los israelitas salen de Egipto. Finalmente salen. Partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600.000 hombres de a pie. Gloria a Dios. Ahora fíjense, el capítulo 12, versículo 42, dice, es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado, está hablando de esa famosa Pascua que nosotros hacemos mención siempre, cuando con la sangre del cordero pintaron los dinteles de la puerta, o sea, la noche de la liberación, la muerte de los primogénitos. Entonces dice versículo 42, es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Para nosotros es hacer memoria, porque nuestra Pascua es Cristo. Amén. Y el cordero no es un cordero que ofrecemos en sacrificio, sino que es nuestro Señor Jesucristo, el cordero que se inmoló por todos nosotros. Entonces volvemos acá a reflexionar sobre este versículo 42. Esta noche deben guardarla para el Señor todos los hijos de Israel. Entonces, esto es bien interesante, ¿no? Porque aquella noche salieron todos rapidito, tuvieron que abandonar todo, salir rápido, dice que ni siquiera había leudado la masa, no había tiempo, había que salir. La libertad ya estaba allí, ¿no? Delante de ellos, había que avanzar. Luego tuvieron que escapar, fue bastante accidentada la salida de Egipto. Llegaron al Mar Rojo, bueno, te conoce la historia. Ahora,
Lo interesante de esto es que empezó un camino. Ese camino tiene que ver con el hecho que el Señor va a trabajar en nuestra vida de tal manera para que dejemos de ser pueblo. Primero trabajó para que seamos pueblo. Porque trabajó o no trabajó en Egipto. Tuvo que contender contra Faraón. El pueblo salió, ¿verdad? Pero el camino nos lleva a llegar a ser hijos. Gloria a Dios. Ahora, volvamos un poquito a las imágenes. Miren, gloria a Dios. Fíjense, el tema de ser hijos lo vemos aquí en el libro de Ruth, ¿verdad? Empezamos como pueblo, pero seguimos como hijo. Y nosotros vamos camino a ser esposa, o sea, a celebrar las bodas del Cordero. ¿Dónde se celebran las bodas del Cordero? En el arrebatamiento, allí en los cielos, se celebran las bodas del Cordero, mientras aquí está el tiempo tribulacionario. Ahora fíjense, el libro de Oseas, hablando del pueblo, hablando de Israel, dice: por cuanto me reconociste como tu Dios, serás mi esposa. O sea, esto está parafraseado, ahora lo podemos ver en Oseas 2:16. Pero lo interesante es que lo que nos deja ver aquí, que como un reconocimiento, ¿verdad? Por cuanto me reconociste como tu Dios, serás mi esposa. Es la misma figura que vemos, ¿dónde? En el libro de Ruth. Entonces, el libro de Ruth es maravilloso. Yo me enamoré del libro de Ruth. Me enamoré y fíjense que a medida que vamos recorriendo sus líneas, vamos descubriendo tesoros maravillosos en él. Fundamentalmente, el libro de Ruth tenemos que verlo como la transición del pueblo, ¿verdad? Cómo va avanzando, cómo se va desarrollando, hasta finalmente llegar a ser esposa. Entonces, aquí vemos también en Oseas otra referencia, en Oseas 2:16. O sea, empezamos como pueblo, seguimos como hijos y finalizamos como esposa. Claro, esto lo decimos en un instante, ¿verdad? Pueblo, hijo, esposa, bárbaro, ya está. No es así la cosa. O sea, hay tiempos que se tienen que ir cumpliendo, etapas que uno va atravesando. Lo importante es tener entendimiento de esto. ¿Por qué? Porque la meta es ser esposa, ¿verdad? Pero el enlace entre el pueblo y la esposa es ser hijo. Ahora, el hijo se tiene que afirmar como hijo para poder alcanzar la estatura de casamiento. Amén. Fíjense, Ruth es llamada hija aproximadamente 8 veces. La llamó hija mía vos y la llamó hija mía Noemí. Tanto vos como Noemí, representación del Señor. Ahora, pero fíjense que a medida que Ruth iba avanzando, se iba desarrollando su vida, se iba teniendo distintas experiencias, la empiezan a llamar hija. Ya que una suegra te llame hija es un milagro, ¿no? Pero la empiezan a llamar hija. ¿Por qué? Por las actitudes de justa que tuvo. Amén. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo comprendamos. El Señor está trabajando en nuestras vidas, pero con una meta. Ahora, tal vez nosotros, frente a esto, podemos pensar, bueno, pero yo también tengo algunas necesidades sobre esta tierra. Yo también estoy esperando alguna bendición, algo le he pedido al Señor, tengo confianza, tengo esperanza. Y bien hacemos, bien hacemos. Ahora, es importante que nuestra mirada no esté solamente en lo terrenal, sino que nos atrevamos a comprender cuál es la voluntad del Señor para con todos nosotros. Porque fíjense, si este es el año de los hijos, quiere decir, hermano mío, que es nuestro año. O sea, tomamos la palabra familiar que nos impartió el apóstol. Yo la recibo, la atesoro en mi corazón y la voy a mantener viva hasta que se cumpla. Y se va a cumplir. ¿Cuánto lo creen? Ahora, pero no solamente queda ahí, sino que la palabra es más amplia aún. Y esta mañana el Señor habló de esto. Hijos
somos todos nosotros. Para poder ver en el plano familiar, nosotros rescatamos algo, para poder ver en el plano familiar la gloria de Dios con respecto a los hijos, el apóstol nos decía, tengan actitudes de justo. O sea que, ¿eso qué significa? Que algo tenemos que hacer, ¿no es cierto? Ahora, eso lo vamos a traer a esto que estamos charlando en esta tarde. Para poder alcanzar la estatura de esposa, tenemos primero que ser hijos que se afirman. Y afirmarse como hijos significa también tener actitudes de justo, ¿verdad? Pero afirmarse como hijo, ¿qué idea le da a usted el hecho de afirmarse? Dale, esperen cachito, mire, gloria a Dios, fíjense. Nosotros recibimos unción y bendición de parte de Dios, ¿no es cierto? Pero como hijos tenemos que ser afirmados, porque la meta es el casamiento. Ahora miren, ese es uno de los ataques que el enemigo va a enviar a la iglesia para derrotar a los hijos. O sea, el enemigo ¿a dónde va a apuntar? El pueblo se le escapó. O sea, usted ya se le escapó al diablo. Usted se aceptó a Cristo. No está solo. Tiene el Espíritu Santo. Ya se escapó. Entonces ahora, ¿dónde va a estorbar? A los hijos. Ahora fíjense que esto es tremendo, porque en el libro Apocalipsis hay otra figura más allí, muy importante, en donde dice que el dragón está esperando que la mujer dé a luz para comerse a sus hijos. Esto es tremendo, esto, ¿no? Entonces, claro, si el dragón está esperando que la mujer dé a luz, va a dar a luz y un hijo pequeño, obvio, ¿verdad? Todavía no creció, no se afirmó. Entonces, hay una etapa de hijo donde el dragón va a venir a querer comerse al hijo que todavía no se afirmó. Allí la madre pelea. ¿Quién vendría a ser la madre? La iglesia. Entonces la iglesia tiene que proteger al hijo pequeño, ¿verdad? Tiene que protegerlo, gloria a Dios. Ese hijo va a ir desarrollándose, va a ir afirmándose, va a ir creciendo, porque la idea es que un día se case. Amén. Entonces, y tiene que estar maduro para casarse, ¿verdad? Entonces hay que guardarlos hasta esa etapa. Pero el enemigo querrá atacar también en esa otra etapa. Mire, el enemigo tentó a Jesucristo, recuerda allí en Lucas capítulo 4 lo vemos, llevándolo al desierto. Y lo que él quiso hacer con Cristo, mire si no lo va a querer hacer con nosotros, lo que él quiso hacer con Cristo es hacerlo dudar. ¿Pero dudar de qué? De su condición de hijo. Fíjese que el diablo en el desierto le dice a nuestro Señor, si eres hijo de Dios, ¿por qué le dijo eso? No le podía haber dicho, si vos sos el Cristo, si sos el libertador, si sos... No, si eres hijo de Dios. Y si nosotros tomamos el relato del capítulo 4 de Lucas, se lo dice en 2 oportunidades. Y las 2 veces rebotó, porque el Señor le contestó, ¿verdad? Y entonces, fíjense, pero él quería hacerlo dudar y también querrá hacerlo con nosotros. Si él nos hace dudar de nuestra condición de hijo, ¿por qué se piensa que está lleno de creyentes que dice al final Dios no me bendice? Al final yo creí, ¿sabe la cantidad de gente que está desilusionada con Cristo? Menciona muchas veces a los pastores, a la iglesia, qué sé yo, muchas situaciones, pero están desilusionados con Dios, porque el enemigo los engañó. Fíjense, una de las situaciones más comunes cuando un hermano, una hermana está en prueba, en lucha, la está peleando, tiene alguna dificultad, el enemigo se va a acercar y te va a decir, ¿a vos te pasa esto que sos una hija de Dios? ¿A vos te pasa esto que sos un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser? Acá hay algo raro. Y te empieza a hacer, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, esto es bien tremendo.
Está bien tremendo. Esto no puede pasarle a un hijo de Dios. Un hijo de Dios, ¿cómo le va a pasar esto? Recuerdo, yo fui al hospital español a internar a mi mami y recuerdo que era una habitación de dos camitas, ¿no? Entonces estaba mamá ahí y llega una mujer, la trae su esposo, muy grave esta mujer, y era creyente. Él no, él la acompañaba, le permitía que ella se congregue, es más, hasta tenía una célula en la casa. Él aportaba para que, no porque la veía feliz a su esposa, o sea, no le hacía problema en cuanto a eso. Pero cuando comenzó a avanzar su enfermedad, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que a vos te pase esto? Estás con Cristo, tenés una nueva vida, estás sirviendo a Dios, te congregás, tenés una célula en tu casa, ayudás a la gente. ¿Cómo te vas a enfermar así? ¿Cómo te puede pasar una cosa de esta? Esto fue tremendo. Entonces la hermana, los primeros tiempos, frente a esto que decía su esposo, ella la peleaba. Pero después la enfermedad se agravó. Y tanto escuchar al marido esto, terminó creyéndolo. Entonces, fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esta mañana, mientras justamente estaba yo escudriñando con respecto a esto y volví a escuchar otra vez la proclama, volví a escuchar algunos de los primeros mensajes con respecto a esta proclama y recuerdo que también, ustedes saben que al mismo tiempo que se proclama en la ciudad de Guatemala, donde está en la zona 5 la iglesia del apóstol, también se proclama de la mano de otros apóstoles de ministerio, ¿no? La proclama profética en otras ciudades. Una de ellas, Honduras, donde está el apóstol Germán. Entonces, también escuché un poquitito de esa, ¿no? Esa partecita de esa proclama del renuevo que él hizo allí en Honduras. Y allí estaba proclamando el año del renuevo tomado de la mano de su mujer en silla de ruedas. Y este año el Señor se la llevó. Señora amada. Entonces, imagínense, ¿no? Imagínense que ahí tenemos un candidato para que el diablo venga y le diga ahí, ¿qué pasó? Si son hijos de Dios, ¿ustedes por qué le va a pasar esto? Es más, él lo ha dicho, gente de su misma congregación. ¿Cómo puede ser que a la pastora le pase una cosa así? ¿Cómo puede ser que esté enferma? No que ya haya partido. Cuando estaba enferma y peleaba con su enfermedad. Entonces, fíjense que hay que tener claro esto, hay que tenerlo muy claro, porque de nuestra condición de hijo se va a querer que dudemos. Pero eso no va a faltar, no va a fallar. El enemigo va a trabajar para que nosotros dudemos de nuestra condición de hijo. Si eres hijo de Dios, ¿cómo te va a pasar esto? ¿Cómo te va a ocurrir esto otro? Entonces, es muy importante que nosotros tenemos que afirmarnos como hijos. Y esa identidad la tenemos que tener bien clara. Porque el que se casa es hijo, no pueblo. Esto es interesante entenderlo. El pueblo acompaña, no se casa. Amén. No se casa. Entonces, lo importante de esto es que nosotros tenemos que afirmar nuestra condición de hijo. ¿Por dónde andamos? A ver, vamos, ¿tenemos algo más? Acompáñame, mira, gloria a Dios. Fíjense, la tentación del Señor. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. El Señor que dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Resistió. Si eres el hijo de Dios, la segunda vez. Tírate del pináculo del templo, dice una versión, ¿no es cierto? Lánzate del templo. No tentarás al Señor tu Dios, dijo él. Volvió a resistir. Después ya allí no lo atacó más. Porque vio que 2 veces lo quiso hacer dudar y no pudo hacerlo. Amén. Ahora, el enemigo se refirió a Jesús como hijo de Dios 2 veces, pero en la tercera ya no le preguntó más, porque el Señor había confirmado su condición de hijo de Dios. Y si Él es nuestro ejemplo, nosotros también tenemos que tener bien presente esto, ¿la verdad? ¿Por qué? Mire, fíjese qué importante, porque después de la segunda vez, ¿no es cierto?
el diablo le ofrece bienes a cambio de su adoración. Bienes, acá hay donde le dice, todo esto te daré si postrado me adorares, ¿no? Ahora, él estaba buscando la adoración del Hijo de Dios. En la tentación del desierto buscaba la adoración del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué está haciendo? Está en busca de la adoración de los hijos de Dios. Amén. Ahora, escúcheme, meditemos un instante, razonemos juntos un momento. Mire, la lógica, la razón, hasta el diablo, mire, nos dice, si vos sos hijo, todo te va a ir fenómeno. Nada te puede pasar. Todo va a ir sobre rulemanes, todo va a salir de primera. Gloria a Dios. Ahora, veamos esto. Tenía hambre nuestro Señor cuando le dijo que si sos el Hijo de Dios, convertirlo esta piedra en pan. Pero había hambre. ¿Era una necesidad o no era una necesidad? Era una necesidad. Fíjate, si eres hijo de Dios, lánzate de este lugar porque la palabra dice que el Señor enviará ángeles que te sostengan. Entonces, si vos sos hijo, el Señor te va a enviar ángeles que te sostengan. Por eso nuestro Señor responde, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, fíjense que esto es tremendo. Yo conocí aquí, cuando llegamos a Mar del Plata, unos muchachos que delinquían. Y ellos adoraban a San la Muerte. Y tenían un bicho grandote así, en una casa en construcción donde se reunían los atarrantes estos, y se metían ahí y hacían lo suyo, ¿verdad? Se drogaban y bueno. Pero antes de salir a delinquir, le pedían protección a la muerte. Y es tremendo porque si usted lo escuchaba, ellos te daban testimonio. La muerte me salvó de esta, me salvó de aquella, me salvó de lo otro. Gloria a Dios. Y salimos y volvemos porque la muerte nos guarda. Y lo viven. O sea, no les pasa, les ocurre. Los guarda hasta que, bueno, los viene a buscar, ¿no? Pero digamos que los guarda. Entonces, fíjense que de alguna manera la religión abraza el concepto de que tenemos un Dios protector. Porque ellos creen que detrás de estos bichos está Dios. ¿Eh? Fíjense, la gente que le pide un milagro a San Expedito no le está pidiendo un milagro a Dios, se lo está pidiendo a una imagen. Pero también cree que está Dios detrás. Entonces, lo interesante de esto, hay brujos que sobre la mesa tienen la bola de cristal, la lechuza y la Biblia. O una cruz, no sé. Entonces, fíjense que siempre la idea en toda religión es que habrá una protección del más allá. Una protección no terrenal. Una protección que venga de lo sobrenatural. Entonces, es justamente el área donde va a atacar el enemigo. Si vos sos hijo de Dios, no te puede pasar nada. No te puede pasar nada. Si sos hijo de Dios, o sea, ¿tenemos protección divina en Cristo? Claro que sí. Lo vemos en el ejemplo que hemos mencionado recién. Pintaron los dinteles de la puerta de las casas con la sangre del cordero, el ángel de la muerte no pudo tocarlos. Entonces, eso es un principio que está vigente hoy también. Entonces, tenemos protección de Dios, pero también tenemos que contemplar que en el camino entre ser pueblo y hasta llegar a ser esposa, el hijo se tiene que afirmar para llegar a ser verdadero hijo. Y se va a tener que afirmar en medio de muchas veces alguna tempestad, en medio de alguna dificultad, en medio de algún problema. Yo recuerdo que antes yo estaba por llegar a Cristo, no lo sabía, y fíjense que yo trabajaba con una persona y la esposa de este hombre se hace amiga de mi esposa. Y eran creyentes las dos. Y claro, terminamos en la iglesia los cuatro, ¿no es cierto? Pero el tema es el siguiente. Recuerdo que esta mujer
le agarró lo que algunos llaman la colibrilla. ¿Escucharon hablar de eso? Entonces imagínense, venía la vecina, venía la amiga, el pariente, vamos de aquel que con tinta china, que qué sé yo, que te hacen, que te cura. O sea, hay que pasar por ahí, porque uno dice sí, pero hay que vivirlo, hay que vivirlo. Yo me acuerdo que mi abuela le tenía pavor a eso, y teníamos un vecino, don Carmelo, que le agarró una cintura. Entonces, claro, todos los vecinos estaban alborotados porque dice que empieza a caminar, pero cuando se junta, patapuf, ¿no es cierto? O sea, cuando se juntan las dos puntas, es como una víbora que te va, ¿no? Qué sé yo, unas historias medias fantasiosas, cosas raras de esas. Pero dice, mirá que que no te vaya a agarrar en el cuello, que da la vuelta rápido, ¿no? Si en la cintura estás medio gordito, bueno, aguantás un poco más, pero si en el cuello, sonaste. Bueno, entonces, me acuerdo que don Carmelo había revolucionado al barrio, y un día vino a hablar con mi abuelo y le dice, ya está, ¿qué está? Y se levantó la camisa y le mostró la tinta china que tenía, ¿no? Y según él se curó, qué sé yo, gloria a Dios. Pero bueno, el hecho es que el enemigo trabaja, hace sus milagros, para que la gente crea en algunas situaciones de estas. Pero a mí me tocó ver a esta mujer que era creyente y que todos le decían, si sos hija de Dios, ¿cómo te va a agarrar la colebrilla? ¿Las enfermedades no son del diablo? Lo que a mí no me viene explicado es que la muerte tiene sus doncellas. Y las enfermedades son una de ellas. Y te las manda. Ahora, pero bueno, mire, gloria a Dios. El hecho es que esta mujer estaba resistiendo el dolor y se tomaba algún calmante que le vendía el farmacéutico porque a veces no aguantaba más. Pero en oración, en oración, en oración. La he visto sufrir, yo no sé cómo hizo para aguantar. Finalmente, el Señor la libró. Y no hizo falta que fuera el brujo, ni la tinta china, ni el sapo de panza para arriba, ni nada raro de eso. Entonces, fíjense, hermanos míos, que es muy importante afianzarse como hijo. Esta mujer de la que yo le estoy hablando estaría en una etapa de afianzamiento, de afirmarse. Ahora, ¿quién necesita afirmarse? Es que anda medio que se cae, o sea, ¿no? Uno se tiene que afirmar. Usted viaja en un colectivo, si no se agarra el pasamano, ¿no? En cualquier frenada se va al suelo. Si viaja en barco, es lo mismo, ya va a ver que hay momentos donde hay tempestad, donde hay que... Vamos a la próxima imagen. Miren, gloria a Dios. Fíjense. Ay, Señor amado. Hay algunos personajes que descubrieron la condición de Cristo como Hijo de Dios. Por ejemplo, Juan el Bautista lo menciona. Natanael, ¿quién fue Natanael? ¿Se acuerdan de Natanael? Aquel que estaba, el verdadero israelita que estaba bajo la higuera, el Señor lo ve, ¿no? Gloria a Dios. Que no creía. Los discípulos en Mateo, Pedro y hasta los espíritus inmundos lo reconocían como hijo. Y en esta cita que usted tiene allí, si quiere las puede anotar, porque sin el tiempo se me vuela, para poder verlas todas. Pero aquí va a ver que se descubre la condición de hijo. Y se afirma, ¿no? Cada uno de ellos afirmaron al Señor como hijo. Entonces, ¿qué se dirá de nosotros? Esa es la pregunta. ¿Qué se dirá de nosotros? ¿Qué se dirá? Entonces, fíjense que esto es muy importante. ¿Qué dirá otros siervos, ¿no? del Señor? Otros creyentes, otros discípulos. ¿Qué se dirá en el infierno de nosotros? Es tremendo eso. Gloria a Dios, por favor. Y sabe que, mire, antes de ser reconocido por la gente, es más importante que nos reconozcan estos bichos, ¿verdad? Porque si no nos reconocen, ¿no es ese pasaje que le dijeron a Pablo, lo conozco, pero vos no te conozco? Eso que echaban fuera demonios.
El libro de los Hechos. Bueno, entonces fíjense que esto es tremendo, esto es bien tremendo. Yo recuerdo una tarde, veníamos caminando, hacía poquito que estábamos acá, y siempre salíamos y recorríamos muchos barrios con Huguito, con Matías. En esa tarde estábamos con Matías nada más, no sé dónde se me metió Huguito, se me escapó. Y veníamos caminando por el barrio Las Canteras. Entonces, yo le hablaba de algo similar. Y yo creo que Matías no se va a olvidar más de esto, porque yo le estaba diciendo, mira hijo, vamos a entrar a este barrio, vamos a orar acá, pero no vamos a hablar con nadie acá, vamos a orar nada más. Acá nosotros no tenemos que hacernos ni propaganda, ni tenemos que andar haciéndonos los salvadores. Vamos a orar por este lugar. Es importante que nos conozca más el enemigo que la gente. No termino de decirle eso, que pega la vuelta. Nunca supimos si era un hombre o una mujer. Era una cosa rara. Era una cosa rara. Su aspecto era muy raro. Es más, venía medio así, ¿no? Medio caminaba muy mal, ¿verdad? Y no se dejaba distinguir si era un hombre o una mujer. Vestimenta muy grande, pelo muy corto. Bueno, el tema es que nos cruzamos, ¿verdad? Nos cruzamos. Y cuando pasamos al lado, me mira y me dice, chau, pastor. Y siguió. Señor, gloria a Dios. Matías no se olvida más de eso. ¿Y quién es? ¿Pues lo conoce, papá? Y no, sí vos sabés que yo no lo conozco. Entonces, fíjense que es importante, las huestes nos tienen que conocer, ¿verdad? Pero tienen que conocer nuestra condición. Porque si me dice, chau, Huguito, bárbaro, me conoce, sí, pero tiene que conocer la condición. Y hoy aquí estamos viendo que este año, y la puerta que se abrió, es para los hijos. Entonces, necesitamos afirmarnos como hijos, necesitamos ser reconocidos como hijos, lo mismo que nuestro ejemplo Jesucristo. Vamos a la última imagen, creo que ya terminamos con esto. Mire, gloria a Dios. Fíjense, lo que nos transforma de ser pueblo a ser esposa es nuestra condición de hijos. Esto lo repetimos para que nos quede bien claro. Ahora fíjense, los hijos son enseñados, son educados, son discipulados. ¿Cuándo están entendiendo esto? O sea, el hijo es enseñado, es educado, es discipulado. Y gran parte del discipulado se recibe en las tormentas. Esto es bien interesante. Esta es la Biblia Peicita, a ver si la podemos encontrar. Vamos a Mateo 14, 22, gloria a Dios. Fíjense que aquí vamos a ver una palabra que me encantó, por eso quiero que veamos esta Biblia Peicita, ¿no? Porque es bien interesante. Si alguno tiene un diccionario digital por ahí, me va a ayudar. ¿Amén? ¿Tenés diccionario en tu telefonito? A ver, o vos, mamita, ¿vos tenés diccionario? ¿Y qué estás haciendo en el teléfono? Ah, bueno, gloria a Dios. Vos tenés diccionario, buscame diccionario, a ver, mira, gloria a Dios. Mire, esta versión en Mateo 14, 22 dice, urgió, buscame a ver qué significa esto, urgió enseguida a sus discípulos a abordar la barca y a que fueran delante de él, no con él, ¿no? O sea, nuestro Señor Jesucristo, está hablando de él. Urgió enseguida a sus discípulos a tomar una barca, a subirse a un barco, y que fueran delante de él a la ribera opuesta, mientras él despedía a las multitudes. Habiendo despedido a las multitudes, subió a solas al monte Orar, y al caer la noche, permanecía allí solo. ¿Qué sigue diciendo? Gloria a Dios. A ver, mire. Estando ya la barca alejada muchos estadios de tierra, era sacudida violentamente por las olas porque el viento le era adverso.
Entonces, usted imagínense, los discípulos estaban en la barca y se estaba sacudiendo. ¿No se habrá preguntado alguno, cómo puede ser que nuestro Señor nos metió en esta barca y ahora pase esto? ¿Qué significa? Urgir, pedir o exigir algo con urgencia o apremio. Los vecinos urgían la construcción de un parque. Otro significado, conducir o empujar a alguien a una rápida actuación. Otro más, dicho de una cosa, instar o precisar a su pronta ejecución o remedio. Y otro más, dicho de la ley o de un precepto, obligar con apremio. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Los apuró, dijo, vamos, suban, rápido. Vayan del otro lado. O sea, quiere decir que no es que dijo, bueno, si quieren vayan, tómense el barquito. No, o sea, háganlo. Él sabía que iba a haber una tempestad. Él sabía que en el camino se van a tener que afirmar. ¿Por qué? Porque tenemos que afirmarnos en nuestra condición de hijos para poder llegar al destino final. ¿El destino final dónde está? En casa. Pero ¿en qué condición vamos a llegar? Tenemos que llegar en condición de esposa, ¿verdad? Estar aptos. Y tenemos que afirmarnos como hijos. Porque es ¿dónde el pueblo se transforma en hijo? Acá. Y el hijo, ¿dónde se transforma en esposa? Allá. Entonces, tenemos que afirmarnos como hijos acá, porque el pueblo se queda. El hijo se va. Y el hijo se casa. El pueblo se queda solterón. ¿Amén? Entonces tenemos que comprender esto. Ahora, mire, habiendo despedido, subió a solas al monte. Avancemos un poquito en esto. La tierra sacudió violentamente por las olas, gloria a Dios. Pero a la cuarta vigilia de la noche, vino Jesús a ellos andando sobre las aguas. Al verlo los discípulos andando sobre las aguas, caminaba arriba del agua. Al verlo se turbaron y dijeron, es un fantasma. Y empezaron a gritar de miedo. Fíjense, ayer yo estaba en el patio de mi casa y escuchaba a un niño llorar, pero mal. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces me acerco a uno de los pasillitos que hay por ahí y era un muchachito, un chico, que se había caído de la bicicleta y se había lastimado una pierna, ¿verdad? Y claro, o sea, la lastimadura, bueno, sangraba, pero digamos que no era de muerte, ¿no? Pero estaba tan asustado que temblaba y me decía, tengo miedo. Entonces le digo, hijo, quédate tranquilo, no mires ahí la piernita, quédate tranquilo. Y temblaba, pobrecito, ¿no es cierto? Él tenía miedo, ¿verdad? Y fíjense que yo recuerdo que en ese momento, levanté la bici y digo, bueno, vamos a ver dónde vivís, dónde está tu casa, además, pero el hecho es que los nervios que tenía, no. O sea, él estaba con sus pares, con otros chiquititos. Aparece una persona mayor, frente a una persona mayor que se acerca a asistirlo, bueno, pero no podía reconocer esa asistencia, sus nervios lo habían afectado muchísimo, ¿no? Recuerdo que lo tuve que abrazar para que se calme un poquito. Y ahí es como que cayó, ¿no? Que había una persona mayor que no estaba solo, y bueno, y más o menos bajó un cachito, pero entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que en el momento en donde la cosa está movediza, ¿no? Uno puede perder el control. Mire, estos eran discípulos del Señor, estos estaban con Cristo, y les dice, es un fantasma. ¿Cómo vas a decir que es un fantasma si es Cristo que estuvo con vos siempre? Se sentaban a comer con Él, dormían con Él, caminaban con Él, lo escuchaban. Escuchar a Cristo, yo me imagino que quedaban con la boca abierta, no podían parar de mirarlo. ¿Cómo lo veían como un fantasma? Por la misma situación que estaban viviendo, lo veían como un fantasma. Entonces, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo, gloria a Dios. Entonces el primero que reacciona es Pedro. Y dijo, Señor mío, si eres tú, mándame a que vaya hacia ti sobre las aguas. Entonces el Señor dijo, ven. Y Pedro se bajó y anduvo también arriba del agua. Entonces, Pedro acá había pegado un pasito más allá. Él creyó. Él se estaba afirmando.
porque algo caminó arriba del agua. Después dudó, bueno, pero no vamos a hacer leña del árbol caído, pobre Pedro. Pero fíjense que algo caminó arriba del agua. Entonces quiere decir que un avance tuvo. Y eso se espera de nosotros. ¿Qué tengo que caminar arriba del agua? No hace falta que, aunque puede ser, pero no hace falta que caminemos arriba del agua, sino que nos afirmemos en medio de un terremoto. ¿Qué es un terremoto o algo que se mueve? ¿Solamente un viaje en barco en una tempestad? No, son las malas noticias, son las situaciones desagradables. Bueno, esto es tremendo, esto es tremendo. Fíjense que hay momentos en donde nosotros tenemos que reaccionar, porque si no reaccionamos, podemos llegar a perder la condición de hijos si la habíamos alcanzado o directamente no alcanzarla. Y fíjense que, mire, gloria a Dios. Versículo 27, hija, por favor, mira. Jesús hablándole de inmediato. ¿Por qué? No los dejó turbados y medio confundidos. No, rapidito les habló. Y dijo, tengan ánimo, que soy yo, no tengan miedo. ¿Por qué les dice esto? Porque él sabía que estaban tan turbados que podían descolocarse. Hermano, esto es tremendo. Y hay situaciones en la vida que es tremendo. Yo recuerdo mi primer pastora, perdió un hijo, creo que tenía entre 8 y 9 años, no recuerdo bien. 8 o 9 años se le muere un hijito. Y lo enterró al mediodía. Y a las 4 de la tarde tenía que ir a predicar. Ay, Señor. Y cuando enterró a su hijito, ella estaba diciendo, yo no predico más. ¿A quién? ¿De quién? ¿De qué esperanza le voy a hablar a alguien después de esto? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Finalmente su viaje en colectivo, siempre me lo contaba, fue el momento en donde ella pudo reaccionar y evidentemente el Señor intervino. La hizo reaccionar. Algo así pasó. Tengan ánimo, no tengan miedo. Entonces, cuando uno pasa por una situación difícil, muchas veces está tentado a alargar. ¿Ven? Alargar. Porque si esto no lo puedo soportar, esto no lo puedo sobrellevar, esto es muy difícil para mí, y encima Dios no hace nada. Entonces, aflojás. Y eso es lo que justamente quiere el enemigo. Entonces nosotros tenemos que saber esto, porque eso es una gran verdad. Y también tenemos que saber que el Señor lo va a permitir, porque le urgió enviar a estos muchachos arriba de la barca. O sea que Él sabe que es así la cosa. De alguna manera esto nos está dando a entender que Él espera ver cómo nosotros reaccionamos. No es que Él no esté. Fíjense que cuando se turbaron todos, cuando tuvieron miedo, apareció. Y ya la barca ya estaba lejos. Pero Él está. Aunque no lo veamos, Él está. ¿Cómo están entendiendo esto? Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya!